Ya la próxima es un poco de lo mismo, más patológica. Ya esa es la clase 2. Entonces el útero tiene una forma piriforme, ¿no? Se evalúa mediante dos cortes. Este es el corte longitudinal en el que, como preguntó la doctora ahí, voy a medir la longitud, el anteroposterior, y el otro corte, el corte transversal, en donde voy a medir de lateral a lateral el transverso, donde sea mayor la distancia y siempre pasando por el endometrio. Entonces, longitudinal permite definir la posición del útero, mide longitud, espesor, el anteroposterior, ¿no? Y el transversal evalúa el diámetro transverso máximo, por eso busco donde sea mayor esta distancia, y se mide sobre los cuernos uterinos cerca del fondo, pasando por el endometrio. Entonces aquí tenemos corte longitudinal, otra vez, o incluir cuerpo hasta orificio cervical interno, y desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo, sumando las dos, tenemos la longitud. Y lo que dice el ancho o el espesor sería el anteroposterior, ¿no? Y aquí donde sea mayor la distancia, lo mismo con medir por la vía transvaginal. Dentro de lo que es el desarrollo del genital interno de la mujer, vamos a tener diferentes características de acuerdo a la edad de la paciente, ¿ya? Cuando es niña, hasta antes de llegar a la pubertad, el útero es como una bandita, un útero en banda se llama, eso es normal, es como un bloquecito rectangular, luego se va haciendo ya, como lo vemos, ¿no? Piriforme, y mientras más hijos tenga la mujer, obviamente mayor va a ser el volumen del útero, ¿ya? Para después hacer una regresión en la menopausia, ¿no? Porque este crecimiento, los ciclos menstruales, obviamente están regulados por hormonas, y en la menopausia ese estímulo disminuye considerablemente, ¿no? Tenemos una medición del útero por vía transvaginal, ¿no? La doctora endocavitario medía de aquí, aquí, hasta aquí. Eso, longitud, anteroposterior y el transverso de lateral a lateral pasando por el endometrio, ¿no? Que esta imagen sería esta y esta imagen sería esta. Entonces el útero es el órgano central de la pelvis, la señal principal del examen ecográfico y la referencia en términos de la ecogenicidad, ¿no? Cuando comparamos la ecogenicidad vamos a comparar con el miometrio. Su característica para ubicarlo es localización central, continuidad con la vagina y la línea endometrial. A veces el útero puede estar desviado para la derecha o para la izquierda. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre busco primero el eco vaginal. Una vez tengo el eco vaginal, de ahí muevo el otro lado del transductor, buscando alinear cervix y cuerpo, ¿no? Lo mismo se hace con la vía transvaginal, pero desde otro ángulo, obviamente. Aquí tenemos entonces un útero en retroversoflexión, miren. Ese es el cervix, endometrio, el fondo estaría acá, retroversoflexión, y aquí anteversoflexión, miren. Ese es el cervix, o
orificio cervical interno, externo, ecovaginal, fondo uterino acá, endometrio acá, cuerpo del útero, cervix, cuerpo del útero, cervix, ante, verso, flexión, ¿no? Flexionado el cuerpo sobre el cuello, o cervix, ¿no? Miren la característica del endometrio, como se ve bonita, ¿no? En esta transvaginal, y esto es retroverso flexión. Lo que decíamos antes, que para ver por la vía transabdominal va a ser pésima la imagen, ¿no? Entonces, el útero en tamaño más o menos de 5 a 8 nulípara centímetros, ¿no? Multípara de 8 a 10, en la menopausia de 3 a 5 centímetros, pubertad de 2.5 a 3.5. Cuanto más hijos tenga, mayor va a ser el tamaño. Estos tamaños son de referencia, perdón, no son absolutos, es más o menos una referencia, ¿ya? El diámetro anteroposterior, en la nulípara, este sería el anteroposterior, ¿no? En la nulípara 2.5, multípara 4, menopausia 1.8 y pubertad puede ser 0.8 centímetros. El transversal, en la nulípara 4 centímetros, multípara de 5 a 6, menopausia 2 y pubertad otra vez 0.8 centímetros, 8 milímetros. ¿Cómo sacaríamos el volumen? Entonces, haciendo longitud por anteroposterior por transverso, ¿ya? Lo mismo que hacemos en cualquier órgano. Entonces, estos valores igual de referencia en la infancia de 3 a 10 centímetros cúbicos. Obviamente hay tablas por edad también. Adolescencia de 10 a 40 centímetros cúbicos. Paridad de 25 a 90. De 1 a 2 hijos hasta 140 centímetros cúbicos. Miren cómo va aumentando. 3 hijos, 160. 4, 180. En la menopausia otra vez, ¿no? Disminuye de 20 a 70 centímetros cúbicos. Si su equipo no tendría la opción de volumen, hace longitud por AP, por transverso, por 0.45 en este caso, para estructuras piriformes 0.45, ¿ya? Como media, usaríamos hasta 120 centímetros cúbicos el volumen de un útero, ¿ya? O sea, como para tener una referencia de la media, 120 centímetros cúbicos. Miometrio, entonces, es esta parte de aquí. Esto se llama endometrio. Tiene una muscular, tiene una serosa alrededor y tiene una mucosa. ¿Ya? El endometrio es una mucosa que obviamente está regulado hormonalmente y va de una línea hasta los 14 milímetros normalmente en la etapa de un útero secretor, ¿ya? Entonces el isoecogénico es homogéneo, tiene esas 3 capas. Eso sería el útero que aquí vemos, ¿no? Muscular, mucosa y alrededor la serosa, ecovaginal, cervix, cuerpo del útero. Entonces, como hablábamos, ¿no? En la fase proliferativa voy a ir aumentando el espesor y va a tener una característica isoecogénica o hipoecogénica con respecto al miometrio. Estamos hablando del endometrio, ¿ya? Al pasar el día 14 del ciclo, va a ir aumentando hasta llegar más o menos hasta los 14 milímetros, en donde se va a ir haciendo más ecogénico en comparación con el músculo uterino, ¿ya? Entonces, de 4 a 8 es el espesor en la fase proliferativa y en la fase secretora de 7 a 14. Cuando hablamos de un endometrio engrosado, cuando está arriba de 20 milímetros,
¿Ya? Ahí recién yo puedo decir endometrio engrosado. Si está arriba de 14, 15, 18, 19, todavía no es engrosado, puede ser sospechoso de alguna patología, pero todavía no decimos que esté engrosado, ¿ya? La cavidad endometrial, entonces, es una línea hiperecogénica, ven esta línea. Esa línea no se forma por la en la cavidad, se forma por la presencia de las dos capas endometriales, la anterior y la posterior, forman esa línea, ¿ya? Entonces, si yo no veo esa línea, muy probablemente no haya la presencia de las dos capas endometriales, ¿ya? ¿Qué puede pasar? A veces, en algunas patologías, puede haber un endometrio heterogéneo. Pero para yo estar seguro de que es el endometrio, tendría que verse esa línea al centro, ¿no? Que es la que me dice que existen las dos capas, pero sí podría estar heterogéneo. Entonces ahí sí verdaderamente yo hablo de un endometrio heterogéneo. O podría haber otra situación en la que no se vea la línea de la cavidad endometrial y estar heterogéneo. Eso me da a pensar que pueden haber coágulos o restos también de una gestación, un aborto incompleto, ¿ya? Entonces, el que me va a ayudar a el diagnóstico es la presencia de la línea. Si hay la línea, no es contenido, sino el mismo endometrio. Si no hay la línea, es contenido dentro de la cavidad endometrial, ¿ya? Cuando hay restos ovulares, vamos a ver una cavidad endometrial heterogénea. Le pongo el Doppler y va a marcar, va a mapear flujo en algún lugar de eso. Entonces, si hay contenido heterogéneo, obviamente la paciente va a tener que estar en sangrado, clínicamente, él tiene que estar en edad fértil, obviamente también. Y si yo pongo el Doppler aquí, el Doppler color, va a mapear flujo. Si mapea flujo ese contenido heterogéneo, eso se llama presencia de restos ovulares. Ahí hay que hacer un ameo o un legrado. Pero si no hay la presencia de eso, no es necesario. Ese contenido va a salir nomás, ¿ya? Entonces, el que me va a dar la conducta es el Doppler color, ¿ya? Ahí voy a saber si tengo que hacer algo o no. Entonces, si no hay, yo le digo a los pacientes, no te vas a llegar a hacer ningún procedimiento porque no es necesario, ¿ya? Si hay flujo, sí. Ahí sí, porque quiere decir que todavía hay contenido de lo que era la gestación. Pero si no hay, solamente puede ser restos de coágulos por lo que hubo la pérdida. ¿Ok? Entonces, la línea o la cavidad endometrial, muy importante. Cuando no hay, entonces contenido en la cavidad endometrial, y cuando hay, puede ser entonces, si hubiera, eso ya me habla que estoy frente a capas de endometrio, ¿no? ¿Qué pasa? Dijimos que la medida del endometrio se hace en este corte longitudinal y se hace aquí, donde sea mayor longitudinal. ¿Qué pasa si hay líquido? A veces podemos encontrar líquido. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a medir así. Si hubiera líquido, que puede haber líquido también. Si, por ejemplo, tengo líquido entre las dos capas de endometrio. Voy a medir
medir las capas por separado. Entonces la capa posterior y la capa anterior. Sumo, por ejemplo, aquí distancia 1, otra vez distancia 2. Digamos que 1 me da 2,5 milímetros y 2 me da 3,5 milímetros. Sumo y voy a tener 6 milímetros, ¿no es cierto? Eso. Entonces el espesor del endometrio no toma en cuenta el contenido líquido, sino las capas por separado, sería de 6 milímetros. ¿Ya? Esa es una forma de medir cuando tiene líquido en la cavidad endometrial. Habíamos empezado a hablar de las fases, ¿no? Cuando hay fase proliferativa, el endometrio se va engrosando y es hipoecogénico de 4 a 8 milímetros. Y va a ser hipoecogénico. ¿Hasta cuándo llega? Hasta que se lo ve trilaminar. Cuando está trilaminar, muy probablemente esa paciente está por ovular, está a la mitad del ciclo, ¿ya? Se ven 3 líneas así. Y ahí va a estar cerca de los 8 milímetros. En la fase secretora, a diferencia de este que se ve isoecogénico, hipoecogénico, aquí se lo veo un poco más oscuro, y aquí isoecogénico con respecto al músculo o al miometrio. En la fase secretora voy a tener un endometrio más blanquito o ecogénico, ¿no? Miren. Entonces, mido el espesor y eso va a dar el espesor entre 7 y 14 milímetros. Entonces, a veces yo veo que está de 13, 14 milímetros, 13 milímetros ecogénico y le digo a la paciente, allá le va a venir su menstruación, ¿no? No sabe, ¿no? Sé porque ya está al límite de la característica, ¿no? O cuando está trilaminar, usted está más o menos, le bajó hace unas 2 semanas, ¿no? Ay, ¿cómo sabe? Sé porque más o menos a los 14 días ovula, ¿no? Entonces, no es que sea mago, pero eso también me sirve, por ejemplo, si la paciente no le baja hace 3 meses, no le viene su periodo, y está con esta característica, obviamente hay un desbalance hormonal. Pero ya me va a venir, no le va a venir, está estancado su ciclo en la fase proliferativa. Hasta que no regule la cuestión hormonal, no va a pasar a la fase secretora y no va a venir la menstruación. ¿Ok? Entonces, por eso es bonito saber la característica y los espesores del endometrio en las distintas fases. Cuando viene la menstruación, se ve un poquito de líquido o una línea rota, se llama ecogénica. Eso es menstruación, obviamente menor a 4 milímetros. La fase proliferativa va de 4 a 8 y la fase secretora de 7 a 14 milímetros. Fase proliferativa de 4 a 8 milímetros. Esto es bueno que lo sepan. ¿Ya? Es importante que lo sepan. Fase secretora de 7 a 14. En la posmenopausia, el espesor, estamos hablando del endometrio. Algunos autores dicen 4, 5, 7, 8. Nosotros vamos a usar como media 5 milímetros. Disculpe, doctor, en el grosor me está hablando de ambos lados. Sí, si fuera a medir aquí, sí. Esto sería cuando hay líquido, ¿ya? Pero lo mido por separado porque no quiero incluir el líquido que hay adentro. ¿Ya? Solamente es una situación especial, ¿no? Entonces, en la posmenopausia, como media, 5 milímetros. Eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Esto es bueno que lo sepan porque muchas veces pacientes de 60 años vienen, si yo veo que está homogéneo y con un espesor de 4 o 3 milímetros, yo sé que ese endometrio está normal, ya, y me quedo tranquilo. ¿Cuándo es el problema? Cuando está mayor a 5 milímetros, en posmenopausia estoy hablando, y además puede estar heterogéneo y ha tenido sangrado. Ahí ojo, ¿no? Ahí ojo, porque ahí podemos dar frente a carcinoma inclusive. Entonces,
Aquí dice sin TRH, sin tratamiento de reposición hormonal. ¿Qué pasa si la paciente hace tratamiento de reposición hormonal? Creo que aquí hemos tenido una sola paciente que hacía tratamiento de reposición hormonal en la clase, en la práctica. ¿Hasta cuánto puede ser? Si hay tratamiento, hasta 10 milímetros. Cambio, ¿no? Porque ya hay una estimulación hormonal. ¿Qué pasa si la paciente tuvo un carcinoma o un cáncer de mama y toma tamoxifeno? También va a ser actuar sobre el endometrio y lo voy a considerar normal también hasta 10 milímetros en ese caso. ¿Ya? Eso obviamente en la posmenopausia. Siempre sí tiene que ser, para que yo diga que está normal o habitual, homogéneo, como está aquí, ¿no? Lo mismo el músculo uterino o el miometrio. Siempre debe ser homogéneo. Este cuadro tienen que saber, obviamente, ¿no? Este cuadrito tienen que saber, ¿ya? Es importante que lo sepan. Y obviamente cuando uno le dice me está por ovular o está por bajar, es bonito porque la paciente se da cuenta que usted conoce cómo es la característica y es como que, bueno, sabe qué es lo que me va a pasar, ¿no? Sabe que va a venir el sangrado, sabe que estoy por ovular, por ahí tiene un dolorcito en un lado, ¿no? Y está con un endometrio trilaminar, muy probablemente está por ovular, eso es fisiológico. O por ahí ya ovuló y veo líquido en el fondo del saco de Douglas. Eso es normal, hay un sangradito que tiene una escasa, a veces hasta un poco moderada cantidad de líquido cuando ovula, y eso es fisiológico, ¿no? Aquí también el miometrio está un poco heterogéneo, ¿no? Esto no es más que arterias que irrigan el útero, las arterias radiales, ¿ya? Entonces estas arterias radiales, si yo le pongo Doppler aquí, va a tener flujo. Eso es normal. Se ve mejor en la transvaginal o en pacientes muy delgados. No es que sea heterogéneo, sino esto es esperado, ¿ya? Obviamente si tengo duda, pongo la cajita del Doppler color y tiene que mapear flujo. Entonces, las arterias arqueadas van a dar a las arterias radiales que discurren por la capa intermedia. Se encuentran estas arterias arqueadas entre las capas externas e intermedias del miometrio, y las arterias espirales se introducen en el endometrio, irrigando la capa funcional. Vamos a tener arterias espirales y arterias rectas. El cervix va a tener una forma cilíndrica, es isoecoico, un poco más ecogénico que el útero, longitud más o menos de 2 a 5 a 3 centímetros, en la multípara puede ser un poquito mayor, espesor de 2 a 2,5 centímetros, canal cervical de 5 a 10 milímetros, la mucosa endocervical fina y ecogénica de 1 a 4 milímetros, y el corte transversal tiene una imagen en diana o en tiro al blanco. Y tenemos, esta es una vista transvaginal, que obviamente la mejor visualización del cervix va a ser por la vía transvaginal. Tengo aquí el orificio cervical externo, orificio cervical interno. Todo esto es el conducto cervical o endocervical. Este es el labio anterior y labio posterior. El transductor entonces está metido aquí en una escotadura entre el labio y la pared de la vagina. Y ahí me permite hacer bien, si yo quisiera hacer la cervicometría, igual podría ser bien. Cuando hay gestación y está abierto el orificio cervical interno, la mejor forma es hacer la ecografía transvaginal. Si
si estoy sospechando de un acretismo placentario que puede estar relacionado a cicatriz de la cesárea, también la mejor ecografía es la transvaginal. Entonces, ecografía transvaginal me va a servir tanto para ver lo ginecológico como para ver también características de cervix en cualquier etapa de la gestación, puede ser hasta el final de la gestación, y ver placenta, si tuviera una placenta previa también, que vamos a hablar más adelante, me da para ver mejor la relación del orificio cervical interno con la placenta. ¿Ya? Transabdominal, lo aconsejaba, transvaginal hasta las 12 semanas. Pero si hay indicación clínica, todas estas situaciones que acabamos de hablar, puede realizarse. ¿Ya? Pero lo indicado es que si no es necesario, hasta las 12 semanas. ¿Ya? Lo que sí hemos visto que la ecografía morfológica que se hace hasta las 13 semanas y 6 días, también se puede hacer, pero lo aconsejable es hasta las 12 semanas, ¿ya? Sin problema. Obviamente eso no quiere decir que voy a hacer sin cuidado, ¿no? Siempre tengo que tener cuidado de no dañar. Lo que les hablaba, aquí una cabecita, que eso por video se ve, haciendo la cervicometría. Antes se hacía de esta forma, ahora se hace siguiendo el doblez del conducto endocervical. ¿Ya? Antes se medía así, de orificio cervical interno a externo, ahora se hace siguiendo el trayecto. Lo que pasa es que hay una opción en caliper, que lo vamos a ver aquí en nuestro ecógrafo. Ya, eso es lo que dice Musa. Mido del fondo hasta el endometrio, del endometrio hasta el orificio cervical interno y del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Me parece que no es muy práctico, sí, pero no está mal hecho tampoco. No podemos decir que esté mal hecho.